Un domingo de Agnopetic te Scopte Dios y que hermano Tac y un domingo de mucha bendición. Lo decía el Señor a través de la sierva que nos habló a través de la profecía. Este es un domingo de mucha bendición. Y debemos de prepararnos desde ya, amados hermanos, porque el Señor algo ha de hacer sobre nuestras vidas, algo ha de hacer sobre nosotros en este día, si así lo creemos. Porque, amados hermanos, aunque te dio sellas paz, te viñas caño, tan o te mischaspan, te mejor, te maba ya chuntique, hay wokolias costas kushlehaltik, pero hay galini hermano tak, hay bichaspan billón te Dios, te yascaña ya wotik tatulutul, hay una ahmalitik, amados hermanos. Yo me gozo en el Señor porque yo veo a alguna hermana que ha estado padeciendo, no diré nombre, pero lo veo bien. Y macha te colte otiun, te hermana, te las kiltik wokchay, te su wokole. Te cajualtik hermano tak. Hay un acaltik ayalte es versículo dando siempre gracias por todo. Halveyek me gokol hichete de Dios tas pisil orashi tas cuentas bil cajualtik Jesús chi. Hay okel, hay melotan, hay chamel, hay problema, hay viñastal tajtoholtik o hay tseej, hay merobutz ante quenale gokoyal Dios y un amados hermanos. Si durante esta semana lloraste, sufriste, padeciste alguna necesidad tal vez, pero permíteme recordarte que el Señor no te dejó solo y es por ello que hasta hoy vives, y eso debe ser la razón por la cual debemos de estarle honrando o agradeciéndole a nuestro buen Dios. Amén. Me voy a meter al tema para que vayamos avanzando. Tema tictaoreni hermano tak hichayal tasmesa cajualtiquiaj no el hermano tak. Para los que ya nos están viendo a través del Facebook, bienvenidos amados hermanos. Estamos en el primer servicio de Ministerio CBNC culto en Tzeltal, y al ratito vienen los de español, así es que no se me desespere. Si usted no entiende el Tzeltal, se puede usted conectar a partir de las 11, inicia la ministración de la palabra y entonces ahí se puede usted deleitar. Pero para los que hablamos Tzeltal, pues ya estamos transmitiendo a través de la radio, a través del Facebook. Bienvenidos seamos todos, amén. Y aquí te va te viene ahí al te junte Dios se hermano tactic alaliash no pijotic tal el tetas mesa te cajo al tique te alaliash talotic tas na te cajo al tique hay 20 mero o vaya te bendición o vaya el tachap te viñachtic a te alaliash talotic a te tascop te cajo al tique. Hay algo tic te tasjun Lucas hermano tac tasjun San Lucas capítulo 24 verso 30 al 31 te me yahlestic hermano tac tem hay mucho tal tasjun Dios ta abik shu yahlestic amados hermanos hichayal te Jesús al aita mesa sok las tzak te pan las yalbe gokol Dios y un la shet sok las pukbe hich hambot sitik las nave yixba pero ora hay tasitik shiteskop te Dios y algo tik teskop Dios que hermano tak te kalal ayik ta mesa te shie kalal ayik la ta mesa a te no pogele tik yun te cajo al tique y aquel tik la te bin costa pásele amados hermanos te cajo al tik las sak te pane la yalbe gokol Dios yun pati la shetchi kalal la suek te pane amados hermanos bin costa pasel ham sitik pisil te macha hutsulik ta mesa sok te cajo al tique y las nave yixba shi. Entonces viñas pasbotik ahora ini amados hermanos te aguil te chapalistes mesa te ahora ini yo yashkashotik bin beneficio o bin bendición o viñas yashtun ta kushleatik te me yachtzaktik euk te binti chapambilishe ha te yakawich hambeyel o te yashhambo totik te sitike hichme yahnabeitikba a te Dios te kichbeltik tamuk ta ahora ini. ¿Quién habla? ¿Alguien habla Tzeltal aquí? ¿Sí va? Bueno, pregunto, no se me ofenda. Es que yo me ofendió el hermano. No, es una pregunta. Uno de los beneficios, amados hermanos, el venir a la casa del Señor, uno de los beneficios que podemos obtener en acercarse a la casa de nuestro amado, a la mesa de nuestro Señor, es lo que estamos leyendo en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 30 al 31. Le voy a dar lectura en español para que todos en esta mañana el Señor nos bendiga. Amén.
para que nadie vaya así, todo triste, no entendí nada porque fue en celtal. Bueno, vamos a tratar de abordar también en español, en partes, dependiendo del tiempo. Pero dice en el verso 30 del Evangelio de San Lucas 24, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, dice la palabra. Entonces a mí me hace entender, amados hermanos, que el acercarse a la casa de nuestro Dios y estar sentado a la mesa de nuestro amado, con nuestro amado más bien dicho, y dice la escritura que partió el pan y le repartió a los que estaban sentados en la mesa con él. Y lo que sucedió, amados hermanos, es que se les abrió sus ojos. Y eso es lo que sucedería con nosotros, amados hermanos, en tiempo actual, si nos acercamos con todo nuestro corazón a la mesa de nuestro amado, a la casa de nuestro amado, si nos acercamos a él y venir a buscar cosas como estas. Porque, amados hermanos, usted puede decir, pero si mis ojos veo bien, te veo bien, hermano. Sí, o sea, los ojos que traemos vemos bien, gracias a Dios. Podemos ver y podemos lo que usted quiera. Pero hablando espiritualmente, amados hermanos, hay veces que nuestros ojos estamos como cegados. Pero al tomar el pan, dice aquí la palabra, lo partió el Señor, lo bendijo y lo partió el Señor y le repartió. Y cuando lo comieron, amados hermanos, se les abrió sus ojos. Y entonces, amados hermanos, este beneficio, esta enorme bendición, amados hermanos, lo trae al participar en la mesa. Y cuando se nos abren nuestros ojos, vamos a entender o vamos a lograr ver la magnitud, el amor, lo bueno que es Dios con nosotros. Porque, amados hermanos, cuando todo nos va bien, sabemos, gloria a Dios, hoy sí me fue bien. Porque te mastanile o te bendiciones chiotic. Pero cuando nos va mal, empezamos a hablar lo contrario. Es que creo que Dios no existe y mira cómo estoy ahora. Pero no, hermanos, calabinora ya shamte así te ya na ya le llegó con Dios calal busan kinal y calal ayata okel. Entonces no hay un valle escobla, amados hermanos, de akishtik hambeel te xitike. Amén. Entonces es muy necesario que nuestros ojos sean abiertos. Que este año de recuperación, amados hermanos, que podamos recuperar nuestra vista para poder, amados hermanos, disfrutar de la hermosura de nuestro amado Dios. Amén. Yashkashon ahora nash yante viña tiakatahtek o yahtahtik te kala yashtalotik ta mesa hatek kala yak anna te ay amul yayak nohuk te hanaheschi. Calalvinora ya capaz reconocer, amados hermanos, te ay amule te calalvinora ya kaguaya va te ay amule te y yashno pijatal el tastohol te Dios se claro que ya perdón ya kagualbe te Dios vina te malekuk te apasoje. Y aquel te viñachtatik que te viti a la yabotik bendición ta yutil gnastik tehtatik de Dios. Y aquel te viene allá alta bandishun San Lucas capítulo 19 versos 7 y 8. Hichayal chahol te skop de Dios. Kalal hichlayalik te ans winiketik spisil hachik gulahanel yuun hichlayalik. Och tasna te macham mulawil chihik tehkah te saqueo la yalbete Jesús. Y la will cajual ya kebenbe pobre etik ohliluk tehbiluke sokteme ay machah loloy beyeh stakin chane vueltas hol ya sutbeshi. Pero te llaman versículo hichayal hich halbotion te Jesús yotik hulemish kolel tahana ini como Janis umbal Abraham teschihe. Jotik tehmula wilotik, amados hermanos, nosotros los pecadores que venimos a buscar al Señor misericordia, que venimos delante de nuestro amado Dios o ante su mesa del Señor para buscar misericordia. Dice lo que haría el Señor con nosotros en 19 verso 7 y a ver, voy a leer. Y al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Ahí nada más podemos darnos cuenta, amados hermanos, que el Señor no menosprecia, no desprecia al que ha caído. Podemos ver aquí en este versículo, amados hermanos, que el Señor no, bueno, tú estás sucio y no te acerques o no me puedo acercar a ti, sino que vemos lo que sucedió aquí hablando de Zaqueo.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador, dice la multitud. Pero en el verso 8 dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado, dice. Zaqueo le reconoció su falta delante del Señor, reconoció sus errores de este hombre estando delante del Señor, y eso, amados hermanos, ese reconocimiento que sintió, esa parte cuando reconoció sus faltas, Zaqueo, le llevó a que nuestro amado Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y entonces en nuestros tiempos, amados hermanos, si hoy como hayamos venido, tropezamos, resbalamos, caímos, nos manchamos, nos ensuciamos de las cosas de allá afuera, pero venís y delante del Señor: Señor, si he caído, si resbalé, que no me acuerdo, porque hay cosas, amados hermanos, que para uno, yo sí soy hermano, me cuido a lo mucho, trato de no hablar de más para no caer. Pero hermano, uno nunca sabe en qué momento caímos, uno nunca sabe en dónde le fallamos a nuestro Dios. Desde el momento, yo digo a veces, amados hermanos, que desde el momento que no nos acordamos en darle gracias en la mañana, en la tarde, amados hermanos, Dios, y creo yo que o alguien no se enojó durante esta semana. O sea, no estoy solo. ¿Cuánto nos enojamos esta semana? Yo pensé que la hermana de cámara, todos, creo, de una manera nos enojamos. Porque tu perrito tiró cosas, o porque tu mascotita hizo alguna travesura, incluso a veces hasta con nuestros hijos. ¡Ay! Nos enojamos, amados hermanos, o hicimos o dijimos cosas que no debimos haberlo dicho. Entonces, pero si eso lo que pasó durante la semana, venimos: Señor, si hay pecados que cometí que no, o sea, lo hice no pensando que era malo, o sea, para mí estaba bien, perdóname. Y el Señor nos ha de decir, como le dijeron a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso es el beneficio, jame beneficio y un hermano tak te ashno pijotik tas mesa te cajo altike. Yashkashu te oran hasta yan. Tavantishun San Marcos capítulo 6 verso 39 al alta 40. Te vinchanya ya va te cajo altitik al yashno pijotik a te tas mesa hichayal ya va a kush agotan y bayel bendición ya va te al yashno pijotik talel tas tojolte Diose. Cuando nosotros nos acercamos, amados hermanos, a la mesa de nuestro amado, en el Evangelio de San Marcos capítulo 6 verso 39, nos dará reposo. Cuando participamos en la mesa, amados hermanos, cuando nos acercamos al Señor, claro, ya dijimos, reconociendo nuestras faltas, Él perdona, no te va a despreciar. Pero también al acercarse a la mesa del Señor, amados hermanos, y ¿sabe qué otro nos va a hacer el Señor? Nos dará reposo. Y la ya batakush agotan shi. Te calal yashnopi hatalel tas tohol o yashnopi hotik tas tohol te tas mesa te cajo altike. Y maha ognash ya batakush agotan oslamalil kinal hate la ya bayel ta chah bendición shana. Amados hermanos, repente hay hasta te akal akabalos hunalte aywan macha bayel kihkatstik las kaitik. Aywan wokoltik, aywan problema, aywan bin bayel talta tohol te mayux bus kinal ya wayun. Pero haikak alini, amados hermanos, las chaspan te banquete te estatic Dios yun yakatun kalayakatun, amados hermanos, kalayakawet te wa kalayakaguch te copa y a la yabat slamalil kinalchi. ¿Cuántos en esta semana tuvieron sus luchas? ¿Cuántos en esta semana tuvimos batallas? ¿Cuántos, amados hermanos, o creo que todos, de alguna manera tuvimos alguna necesidad que nos quitó la paz, que nos quitó la tranquilidad, que nos puso en aprietos en momentos, nos dio un sentimiento que no sé qué hacer? Pero dice la Escritura, amados hermanos, en Marcos capítulo 6, y aquí primero Tatzeltal, voy a leer primero en Tzeltal y en lo que encuentre yo en español. En Marcos 6, 39 al 40, Hich de Jesús las pasta mandarte Yakuk, Yalbe, ya ves, Hukans Baik, ta Yash Akiltik, Spisilik, ta Wok o Wok,
Hich hukaj es hich las hukans bahik ta wok ogok ta ho winik 100 sok ta lahun winik lahuneb yosh winik 50 ta juju wok chi. Y acá amados hermanos te cajualtique behenik vaya el tiempo vaya guan hora ya que ta behel talel sok te no pogel etiquete machat un bilyune. Y acá te vina te la yale te no pogel etiquete la yal binut il ya kabetik suez yuch el hay ans winik ini mele mayuk bi uts kich o tik chik te jalwane etiquune o te no pogel etiquete. Pero acá te cajualtique tranquilo a istukel. Acá suhkans bahik te pueblo es shi. Acá suhkans bahik ta yash akil tik shia waites copte Dios. Hay vinas cana ya lo te había, amados hermanos. Si te me ayata wokol ahora ini, ayata ok el, ayata melotan, hay vinte a pensarte mero ma vaya ya batis butsan kilen ya wayune te kahwal tikta ahora ini ya yalbat hutsanava hutsanavahik tayash akil tik shime te kahwal tiki. Ahí va macha las hutsanis meta tut verdes pasto, amados hermanos. ¿Cómo se siente? ¿Alguien se ha sentado en pastos verdes? ¿Y cómo se siente? Más en la mañanita, amados hermanos, cuando está todo fresco ahí sentado, o en la tardecita, ahí cuando ya se está ocultando el sol, y te sientas en un pasto y viene el airecito fresco. ¿Cómo se siente, amados hermanos? Después de un duro trabajo en el día, ayer me tocó que ir a terminar un trabajo que inicié hace como 15 días que no podía ni terminar. Y estaba el sol, hermano, y ya lo que quería era agua, y era tener una sombra para poder sentarme así, y estaba mi cabeza que se me reventaba. Quería yo descansar. Lo mismo en lo espiritual, amados hermanos, tenemos batallas, tenemos luchas. Pero dice el Señor que al acercarnos a su mesa, al venir a su casa, amados hermanos, al participar, amados hermanos, el Señor nos hará descansar en verdes pastos. Según vamos a leer en Marcos capítulo 6, 39 al 40. Si me tardo, no se me vaya a desesperar. Es que estoy manejando una Biblia de un regalo que me dieron y bendigo la vida de esos hermanos. Puedo decir que el año que pasó fue un año de mucha bendición para mi vida. Recibí, creo, el regalo muy bonito y muy valioso, por cierto. Y si nos llegan a ver los hermanos, que Dios les bendiga de gran manera por ese hermoso regalo que me dieron. Marcos capítulo 6, verso 39 y 40, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, dice el versículo. Mandó el Señor que todos se recostaran. Imagínense usted, amados hermanos, ahí sudado, todo cansado por el trabajo, por las luchas, por las batallas, por la desesperación de ya no saber qué hacer con todo lo que nos estamos viviendo. Pero el Señor dice, manda a reposar en los verdes pastos. Imagínese usted cómo es el Señor con nosotros. Los discípulos estaban todos, ¿y qué vamos a hacer para darles de comer a esta multitud? No traemos lo suficiente, mejor mándalos a descansar en sus casas, Señor, que se regresen a su pueblo, dicen aquellos. Pero el Señor tranquilamente, no, diles que se siente ahí por grupitos, ahí que se sienten, que se recuesten en los pastos, para que reposen, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor en esta mañana nos quiere dar reposo. El Señor conoce nuestras vidas, amados hermanos. Yo no sé si solo fui yo que este mes tuve mis batallas, tuve mis luchas, tuve mis necesidades. Tal vez hubo noches que ya no podía dormir, también hubo noches en donde no me quería despertar, que un día llegué tarde a mi trabajo porque se me pegó los ojos. Pero sí hubo bastantes luchas, amados hermanos, o hay bastantes luchas. Pero el Señor en esta mañana nos quiere bendecir y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50, dice la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, ahora que ya estamos aquí? Descansar en el Señor, creer en el Señor, recibir lo que el Señor nos ha de dar hoy para poder reposar. ¿Quién vive? A su nombre. Tendremos fuerzas aún para ofrecerle palmas a ese Rey bendito, a ese Dios bueno. Gloria al Señor. Tiene razón el hermano, el que escribió el tema, cuán hermoso eres Jesús. ¿Cuántos han oído eso?
Si no ha oído, sintonice que Luz Radio. Que ahí los hermanos ya le pusieron más alabanzas. Bueno, Tabantis San Juan capítulo 12, verso 13. Aquí tik shan viña y pasbotik de Dios de kalayashno pohotik taleltas chuls mesa hichayal. So que ayabats buts agotan yichel tamuk shi. Ahí vaya vuelta, amados hermanos, te ayotikistas tohol te Dios es el ay lajis buts takotan tik yalbe gokol te kajo altike. Ay lajis buts takotan tik yichel tamuk te kajo altike kalayal. Ay skop Dios, ay otra vez skop Dios chihotik. O te ayujinan te chiotique ya tonish tut ham te kehtike pero mayux buts kinal te ya ayotaitik o ya kishtik tamuk te Dios pero kalayashno pihotik tas sakel te 20 chaspan millón te Dios y la yabat libertad, amados hermanos y hermanas. Yo uña ku sokux buts kotantik ya kalbetik chocolate Dios igual con la wal kahual te bitik kushlona sakub inal inish chiotik ya kiltik bina yalwatik te tabantis San Juan capítulo 12 verso 3 hichayal. Te María la yichtal, oli litro lekil perfume pasbil tanardo, te vayel stohol, las malve tayok Jesús, sok las kusbe tas sotzels hol, no tayik perfume te nahe shites, versículo G. Te kalayash no pigotik tas mesa te kajo altike hermano tak, yas yabotik tes busk inal tayich el tamuk te kajo altike. Hichla yashko te vinut il te ans o te Marías vigil te la yishtal el te perfume te las malve tayok sok las malve tashol te kajo altike. Te kalaya kayo hino tik te kalaya kalve tik te wokole kalaya kishtik tamuk tas cuenta kayo hiletik sumet la yashko tas tohol te kajo altike hich te vitil te perfume hala yich o hibal tamuk había, amados hermanos. Pero te me haya guaya baja y kakal talel ini te mayux buskinal ma shuish lectes kayo taibel chulsbil te kajo altique. Es nuestro tiempo, amados hermanos. Vemos lo que dice en Juan capítulo 12 verso 3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Jesús estaba dentro de una casa, explicando, enseñando, predicando la palabra del Señor. Cuando nosotros también nos acercamos a los pies del Señor, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, amados hermanos, María sintió en su corazón ofrendarle a su Dios, adorarle a su Dios con un perfume que valía muy caro, pero pues, nosotros no tenemos ese